¿Cómo están nuestros auditores y auditoras de Radio Paloma de Talca? Ya estamos iniciando, como lo anunciábamos anteriormente, nuestro programa Regalón Radio Medicina. Hoy con el doctor Leoncio Fuentes, ginecólogo obstetra, profesor también de medicina y médico, la verdad, del área del sistema público particular, muy conocido, y feliz de contar con él, con su experiencia, que nos eduque, nos ayude y, atención, responda todas las consultas de nuestras auditoras y auditores. Así que envíe su WhatsApp al más 569-51784802. Ese es el nuevo WhatsApp, más 569-51784802. Aprovechemos ahora a nuestro doctor. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Bien mojados, Carolina. Sí. Ha sido muy difícil este frente de mal tiempo. Sí, muy complejo, sobre todo para el norte del país. La verdad que no hay que minimizar los se ha costos, repetido cada cierta cantidad de años, se repite esta situación, y la infraestructura de obras viales no es capaz de resistir este tema. Está complejo, es complejo el tema, Sí. doctor, sobre todo cuando nosotros tuvimos la experiencia, lo vivimos hace 2 años atrás, acá en la región del Maule. Licantén es un ejemplo de ello, y algunos sectores, cierto, que fueron afectados de nuestra ciudad de Talca. Y de repente uno dice, los daños materiales no importan, pero la verdad que cuando vemos que son personas mayores que han demorado una vida en construir sus hogares y perderlo, sí importan, doctor. Sí, y no hay que bajar solo porque no hay tanto daño físico, sino que hay que tomar en cuenta esto para nuestras personas mayores, pues. El sufrimiento de las personas es una cosa que es muy complejo, perder todo lo que les ha costado una vida, doctor. Es complejo. En los tiempos de ahora, sobre todo, más complejo. Doctor, vamos a hablar de la salud femenina una vez más. Vamos a hablar de las infecciones, doctor, de la salud femenina. ¿Cuáles son las más complicadas en esta fecha? Se dicen muchas cosas, porque las mujeres usan panties, las panties provocan algunas alteraciones también en mujeres, alergias algunas, que llegan hasta producirse hongo, doctor, y es muy importante hablar de ello, sobre todo, como decía la abuelita, con las niñitas mujeres. Bueno, las infecciones vulvovaginales en general son muy frecuentes. Es frecuente que una mujer consulte al menos una vez al año por un episodio de infección vulvovaginal. Los factores de riesgo depende del tipo de infección que tenga esa paciente. Yo voy a tratar de englobar. Y estas están dentro, casi todas las infecciones vulvovaginales se caracteriza por tener flujo vaginal. Y depende de las características del flujo, hay una orientación a la etiología. Ya, doctor, ¿y cómo nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, porque uno empieza a recordar cuando es chiquitita, ¿cierto? Cuando empieza su periodo menstrual, el flujo de las niñitas, el flujo de la persona ya más joven, de la adulta mayor, ¿son flujos distintos, doctor? Sí, me gustaría plantear primero que la infección por hongo es una infección muy frecuente. Los factores de riesgo están relacionados con el transpirar, el aumento de la temperatura de los genitales. Por eso hemos conversado, el uso de toalla higiénica no es una buena forma de evitar este flujo. Al contrario, mantienen el flujo en forma constante. En general, el flujo por hongo, la característica es picazón vulvar e irritación y enrojecimiento de la vulva. En general va a estar acompañado de un flujo blanco, grumoso, que antes se llamaba las flores blancas, tiene como característica de leche cortada. ¿Cuáles son los factores? Ya lo dijimos: humedad, transpiración, usar toalla higiénica, en general de esas que tienen bastante tecnología y más bien plástico, el uso antibiótico. Por eso que las mujeres ojalá no tomen antibióticos salvo estricta necesidad. Realizar actividad física con prendas que aumentan la transpiración, como por ejemplo los trajes de fibra de lycra. Esos son Lycra, por ejemplo, muchas mujeres hacen deporte zumba, bailan entretenido, van a los gimnasios, y la lycra se usa mucho, doctor, para la gimnasia. Los hongos no son una enfermedad de transmisión sexual, eso es clarito. Una persona puede no haber tenido nunca actividad sexual y tener hongos. Otro factor de riesgo importante es tener diabetes.
Por lo tanto, aquella mujer que tiene picazón, enrojecimiento y un flujo blanco grumoso, una etiología que puede originar eso es la presencia de hongos. Ya. Debe consultar y utilizar medios generales y evidentemente el médico le va a dar un tratamiento medicamentoso adecuado. Doctor, la depilación de las mujeres. Charán, chicas. No es, la depilación con medio de láser no provoca problemas. La depilación con cera, con prestobar, que se rasuran, eso provoca pequeñas lesiones y esas lesiones se infectan y puede provocar una vulvitis. Ya. Así que no es adecuado. La depilación con láser, lo que ocurre, depende del tipo de láser, hay diferentes tipos de láser, uno que provoca solamente calor, otros que provocan frío-calor, que es el más adecuado. Eso no provocan daño a la piel. Ya. ¿Y qué opinión tiene usted de eso, doctor? Porque lo que hace el láser es quemar el bulbo piloso. Cuando el láser es un haz, y eso donde pasa el haz ya no aparece más pelo. Por lo tanto, para que haya una depilación prolongada y definitiva, tiene que estar en varias zonas de la piel. Ya. Yo creo que la depilación por láser es adecuada, ¿no? Ya. Lo que pasa es que hay diferentes tecnologías que algunas tecnologías las hacen pasar por láser. El IPL, que es la luz pulsada intensa, es una depilación prolongada, pero no es una depilación definitiva. La única forma que haya de depilación definitiva es que se queme el bulbo piloso, y eso lo hace el láser. Desde el punto de vista del láser hay varios tipos de diodo, y ese es el más frecuente cuando se utiliza una onda de 808, y ese es el más adecuado. Doctor, ¿y las niñitas se pueden depilar? Porque hoy día nos encontramos con las niñitas que son muy desarrolladas de chiquitita, ¿cierto? Que uno las ve, incluso son de porte, de tamaño, son más grandes, con unas de 9 años ya son tremendas. Y hay muchas mamitas que las quieren depilar a temprana edad, las niñitas, porque les molesta su vello, sobre todo en sus piernas. Yo no veo... ¿No hay problema, no hay inconveniente? No hay inconveniente que las niñitas se depilen. Ya. Es bien la niñita que ya tiene un desarrollo puberal después de los 12, 14 años. Ya. No es la niñita muy precoz, porque eso indicaría evidentemente a lo mejor el desarrollo de una pubertad precoz. Yo estoy hablando niñitas post-púberes después de los 14 años. Ya. Eso es así. En algún minuto una auditora, yo recuerdo, creo que fue hace como 3 semanas atrás, que hizo esa pregunta, por eso me la recordé, porque dijo que le habían dicho que la niñita tenía que esperar que le llegara su periodo para poder depilarla por láser. Después del desarrollo, después que ella ha tenido su primera regla denominada menarquia, ahí ya completó su desarrollo, ya. Ahí comienza la edad fértil, ahí se puede depilar eso. Exactamente, yo comparto esa decisión. Ya. Lo que pasa es que, porque uno de los elementos para evaluar desarrollo puberal precoz es la aparición de vello pubiano a temprana edad. Ojalá antes de los 10 años. Ya. Antes de los 8 años, evidentemente, es absolutamente inadecuado. O sea, no es una situación normal. Pero igual sirve para que los médicos puedan ver alguna alteración. Bueno, lo hemos conversado, que el desarrollo puberal, que el desarrollo de las niñitas sigue una etapa bastante definida. Lo primero que ocurre es el desarrollo de las glándulas sudoríparas de la axila, y las niñitas empiezan a transpirar con olor adulto, después aparece el botón mamario, después aparece el vello pubiano y después aparece la regla. Entonces, evidentemente, en general la regla, lo ideal es que aparezcan, lo normal es que aparezcan alrededor entre los 11 y los 12 años. Yeah. A medida que el desarrollo del ser humano ha ido aumentando su ingesta calórica y aumenta de peso, la tendencia es que la primera regla se ha ido adelantando en la vida de las personas. Pero el problema es que entre más precoz aparezca la regla, lamentablemente las niñitas dejan de crecer, son más bajitas. Así que ojalá después que aparezca la primera regla, ya ha completado su desarrollo puberal, puede iniciar depilación con láser. Bueno, buenos datitos que estamos recibiendo acá de nuestro doctor Leoncio Fuentes, para que puedan enviar sus audios y hacer sus consultas. Más 569-5178-4802. El otro causa de infección vaginal es lo que se ha denominado vaginosis bacteriana, provocada por una bacteria, que es lo característico, un flujo blanco líquido, más bien blanco grisáceo, pero el característico olor a pescado. Yeah. Eso es provocado por una bacteria. En general está relacionado a la actividad sexual, pero no necesariamente. Lo que aquí ocurre es una alteración de la flora vaginal
hay que entender que la vagina es una cavidad llena de bacterias. Cuando hay una alteración de este equilibrio, puede aumentar esta bacteria que es característico, que provoca mal olor, y debe ser consultada y debe ser diagnosticada y tratada en forma adecuada. Estamos hablando de estos temas porque generalmente salen preguntas que después nos llegan por texto, como nos pasó el martes pasado, y que las mujeres colocan aquí y les da como penita enviar audio. Entonces, por ahí les vamos a echar una manito. Doctor, por eso usted siempre habla de que el cuadro de la mujer ojalá sea de algodón. Absolutamente. El tema que aparece en estos cuadros que son como invisibles se llaman, doctor, y que la tela es lycra al final. Sí, es lycra. Es lycra. El tema es que no se marcan, que no tienen demarcación Sí, pues. Y lo que hemos conversado también, que el uso prolongado, permanente de toalla higiénica no es una buena conducta. O sea, que a la antigua era bien, doctor, el pañito, que se lavaba. Sí, lo que pasa es que las mujeres, depende del tipo de método anticonceptivo, las mujeres que no tienen hormonas tienen un ciclo normal de flujo. Cuando termina la regla, la mujer va aumentando el flujo vaginal. Cuando el flujo vaginal es máximo, está relacionado con la fertilidad. La mujer, la humedad se relaciona con fertilidad. Entonces, tener un poco de flujo, que es una aureolita de más o menos un tamaño adecuado, que no tiene mal olor, que no tiene picazón, que no es de color raro, eso es normal, no tiene indicación de tratamiento. Ahora, si este flujo es de color verde, amarillo, mal olor, provoca irritación, provoca cambios de la vulva, evidentemente puede ser una infección y ella debe consultar para descartar que tenga una infección vaginal. También hemos dicho que hay muchas infecciones de transmisión sexual que en la mujer no tienen síntomas, porque lo que se infecta es el canal del cuello, el canal endocervical, y eso en general no provocan síntomas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de las infecciones vulvovaginales, que son motivos frecuentes de consulta, y hemos dejado de lado la infección de transmisión sexual. Doctor, ¿y usted le toca tratar muchas personas mayores? Las mujeres mayores como que pierden la costumbre de ir a un ginecólogo y piensan que ya no lo necesitan. Buena pregunta. Voy a decir que las mujeres mayores tienen dos factores de riesgo importantes. Primer elemento importante, que el cáncer de vulva es una patología que compromete en general a las mujeres mayores, cuya sintomatología es frecuente, picazón vulvar crónica. Por lo tanto, toda mujer mayor que tiene picazón vulvar crónica debe consultar, sobre todo si le aparece alguna lesión a nivel de la vulva. La otra cosa importante, que todas las mujeres mayores que en general no tienen terapia de reemplazo hormonal, es frecuente que tengan infecciones urinarias. Por la falta de hormonas, los genitales se atrofian, la uretra se acorta, la uretra se adelgaza, la vagina se transforma en seca, cambian las características de la piel de la vulva, y es muy frecuente que las mujeres mayores anden con infecciones urinarias. Por lo tanto, es una consulta frecuente, y lo más importante es que esa paciente consulta en forma repetida por infecciones urinarias. Ella debe consultar, debe hacerse exámenes, y hay algunas estrategias terapéuticas para evitar que aparezca esta infección urinaria en forma recurrente. La otra cosa que pasa con las mujeres mayores, que pueden tener un flujo bacteriano por el cambio de las características de la vulva, y además tener flujo aunque no tengan actividad sexual. Y eso también requiere tratamiento y consulta, porque puede significar que ya tengan una infección bacteriana por cambios de las características de los genitales, por atrofia genital. Sí, es importante preocuparse de las personas mayores, de las mujeres mayores, sobre todo porque pareciera que piensan que la salud tiene que ver solamente con el estómago, pero generalmente la salud femenina, ginecológica, se deja mucho estar en la mujer, doctor, no llega hasta no ser que tenga muchos síntomas. Yo quisiera complementar esto, que en general el programa de detección del cáncer del cuello del útero se termina a los 66 años, porque ya después de los 65 años, después de eso en general ya no se le realiza la citología o el Papa Nicolau a las mujeres.
pero las mujeres deben tener igual control ginecológico porque el cáncer de ovario es una patología que compromete en general más frecuente a la mujer postmenopáusica. El cáncer de endometrio es una mujer que compromete con mayor frecuencia a la mujer postmenopáusica y el cáncer de vulva es una mujer que compromete con más frecuencia a la mujer adulta mayor. ¿Y el cáncer de mama, doctor? Bueno, el cáncer de mama ha ido aumentando su frecuencia, ha ido adelantándose en edad, pero a lo largo de toda la vida una mujer debe tener un tamizaje, un screening con cáncer de mama, sobre todo después de los 37 años. Una mujer se debe hacer una mamografía en todos los años y si tiene una patología previa a los 35 años, evidentemente debe consultar si se palpa una masa y ahí el médico decidirá si le realiza una mamografía y si corresponde realizar una mamografía o una ecotomografía. ¿Y hasta qué edad la mujer debe hacerse una mamografía de acuerdo a sus criterios, doctor? Bueno, hasta una etapa postmenopáusica alejada. Yo te diría que hoy día la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer es el cáncer de mama. En el mundo. Así, bueno, en nuestro país sobre todo, porque antes era el cáncer del cuello del útero. Hoy día, con el sistema de salud que ha ido aumentando la cobertura de citología, el cáncer de cuello ha ido, y con la vacunación de las mujeres que se implementó hace unos años, con la vacunación contra el virus papiloma, la frecuencia del cáncer de útero ha disminuido. Lo que sí ha aumentado es la frecuencia del cáncer de mama. Por lo tanto, las mujeres deben mantenerse en control y con mamografía seriada a lo largo de su vida. Una mujer, doctor, que es madre y da lactancia materna, ¿tiene menos probabilidades de tener enfermedades como un cáncer de mama? Absolutamente. La lactancia es un factor protector contra el cáncer de mama. Por lo tanto, al revés, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama? El no tener hijos, el tener problemas de infertilidad, o el tener muy pocos hijos y no dar muy poca lactancia, el tabaco, los hábitos alimenticios. Hay una serie de factores, el antecedente genético, el tener mamá, hermana con cáncer de mama es un factor que tiene mucha importancia en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, toda mujer que tiene factores de riesgo debe iniciar precozmente su control para el cáncer de mama. Sí. Importante, Sí. doctor, lo que estamos hablando. Bueno, en octubre es el mes del cáncer de mama, que no está muy lejano tampoco, pero uno tiene que crear conciencia, la verdad, cada vez que puede hablar de este tema, porque como dice el doctor, es la causa por la que más en el mundo mueren mujeres. En este país no se necesita un examen, una orden médica para realizarse el examen, una mamografía. ¿No se necesita, doctor? No, hoy día no se puede construir. Y la otra cosa que evidentemente sirve es el autoexamen de mama, conocerse Palparse. la mama, palparse, conocerse la nodularidad del tamaño para lograr detectar cualquier alteración lo más precozmente posible. Esto debe ser una vez al mes, una vez cada 2 meses. La idea no es inicialmente cuando una mujer joven, es conocerse su mama, qué características tiene, en qué estructura tiene, y eso va a permitir darse cuenta en forma precoz si aparece algo que no tenía. La próxima semana le vamos a pedir al doctor que nos oriente, que nos ayude y que nos enseñe a diferenciar cuando nos palpamos, que cuando a veces son quistes, a veces son tumores, y para ir y acudir rápidamente al doctor. Bueno, yo te podría decir que sí, pero lo importante es que si una mujer se toca algo que le parece que no está dentro de su normalidad, debe consultar de inmediato a los médicos para que se realicen los exámenes complementarios correspondientes. Lo que pasa es que hay síntomas que las mujeres no conocen, doctor, como la aureola del pezón cuando se hunde. Entonces hay muchas mujeres que no han tenido ningún síntoma, solo ese, y solo por palparse. Lo que pasa es que efectivamente tener una masa palpable, la retracción de la piel, tener una cosa que se llama piel de naranja, que es como que la piel se va poniendo como piel de naranja con hielo, o retracción del pezón, evidentemente son una señal. Son signos de tener una patología que requiere consultar. Una alerta. Sí. Ay, doctor, me encanta el doctor Leoncio Fuentes, porque lo más mateo que tenemos acá en la región del Maule, así que nos ayuda, nos educa, nos orienta. Denle like, síganlo en sus redes sociales. Doctor Leoncio Fuentes. Eso, síganlo en Instagram, todos lo seguimos. Sí, bien.
Yo estoy muy contento de tratar de orientar y educar a las mujeres de nuestra región. Nosotros muy agradecidas, doctor, de usted, porque sabemos que aquí todos quienes están colaborando hay una sola intención, que es educar y ser un aporte a través de la radio para toda la comunidad femenina. Así que un saludo para todas nuestras mujeres y a compartir y a dar like.